30 casos de tuberculosis. Hay un brote de tuberculosis en la prisión de Melena del Sur. Lo triste de todo esto, entre ellos hay presos políticos y presos comunes. Pero estamos hablando de 30 que ahora mismo están con tuberculosis. Esos presos que están allí, cuando los ven, es nada más que su cabeza. El cuerpo están desnutridos, se están muriendo. No hay medicamentos ahí en Melena del Sur para atender a las personas que en este momento están con tuberculosis. Lo triste de todo esto es que hay un grupo más que está aparte y que también lo tienen apartado ahora con riesgo a estar ya contagiado en Melena del Sur, allí en Cuba. Y como esto estamos hablando que en distintas cárceles está habiendo la misma situación. Se están muriendo los presos políticos injustamente encarcelados dentro de esas cárceles castristas. Cuba ahora mismo, para todos los hermanos cubanos, que sepan que lo más triste que está pasando con esta situación de estos presos que están allí en Melena del Sur, 30 casos de tuberculosis, que la dictadura no habla de esto, Canel no habla de esto, Humbertico Brete, como le dicen, en su programa no está hablando de esto. Humberto, ¿por qué no hablas del tema de estos presos que están allí en Melena del Sur? 30 casos de tuberculosis, un brote de tuberculosis ahí en Melena del Sur, y todos los que tienen ahí aparte sin alimentación, sin medicamentos. ¿Y qué están esperando? Canel, ¿qué estás esperando? Porque lo único que te veo que anunciaste ahora que ya se acabó el MLC, ahora es la divisa. Tienes el descaro y después dice que nosotros somos los que no tenemos vergüenza. No, usted es un sinvergüenza. Y tienes el descaro, Miguel Díaz Canel, de tú ahora venirte a anunciar con algo donde sí, tú vas a decir que nosotros vamos a decir lo que es lógico que digamos, que el pueblo cubano no gana en divisa, pero tú eres tan sinvergüenza y tienes el descaro de hacerlo. ¿Por qué? Porque a nosotros, que nos llamas a nosotros, que no tenemos vergüenza porque denunciamos las verdades, a nosotros, que es de nosotros, de donde tú esperas que salga el dinero para comprar en esas tiendecitas. De ahí es donde tú esperas que salgan los dólares. De nosotros, es Sencillo que tú dices que es odiador, es Sencillo que tú dices que es sinvergüenza. Que escuchen bien esos presidentes que te apoyan, que te ven como un modelo, que te mandan ayuditas, para que vean que el descaro lo tienen ustedes allí. ¿Por qué no coges entonces de esas tiendas que sacaste ahora con jamones, con esto, con lo otro? Llévalos para allí. Llévalos para la cárcel de Melena del Sur, sin contar todas las cárceles, porque en todas las cárceles los presos se están muriendo de hambre y están teniendo necesidades. De hecho, de paso, quiero aclarar algo aquí, mis hermanos, que en una de muchas denuncias que hemos hecho los cubanos, se habló también de la muerte de un preso político en el Combinado del Este, Giovanni Sánchez, lo cual fue una información que, de acuerdo al nombre de él, el nombre de él que se dio, Giovanni Sánchez se encuentra en el exilio ya. Gracias a Dios pudo escapar de esa dictadura. Esta situación pasó con otro preso, de lo que no hay información todavía, como mismo en Melena del Sur, que sé que el preso que está allí, dicen que el señor es bajito, gordito, le dieron una entrada de palo, todavía no se sabe dónde está el señor allá en Melena del Sur, estamos investigando, como mismo se sabrá, pero como quiera que sea, en el error que pueda haber habido de haber dado el nombre de un preso que ya logró escapar de la dictadura, es la realidad de un preso que se murió allí por estar en una condición de salud donde no lo atendieron a tiempo, donde se deshidrató, donde murió. Y como ellos muchos, y como eso, están a riesgo estos 30 presos que están allí con tuberculosis en la cárcel de Melena del Sur, y todos los que están ahora mismo contagiados. De eso no están hablando, no tienen alimentación. Entonces en esas tiendas que están sacando ahora para el dólar y la divisa, deberían de llegar camiones, así como ponen los camiones, que para eso sí tienes gasolina, y tienes el petróleo, y tienes todo, Canel. ¿Por qué tú no me coges unos cuantos camiones y ambulancias, por favor? No me sigas más con el tema de los hotelitos, no me sigas con el tema de hacer hoteles para el turismo, porque basta ya si de todas maneras ustedes han querido convertir a Cuba en la ramera de América Latina. Entonces basta ya de que sigamos en esto. Has explotado a nuestras mujeres cubanas, porque lo han hecho. Ustedes han prostituido a Cuba. Ustedes han prostituido a Cuba, pero nosotros vamos a encargarnos siempre de hacer el llamado a la vergüenza y a la moral de cada cubano. ¿Por qué no coges unos cuantos camiones militares también? Coja tus boinas rojas y a tus avispitas negras y ponlas ahí para que ellos puedan llenar esos camiones. Ponlos a trabajar. Ponlos a trabajar. Mucho más de lo que estás haciendo, de ponerlos entonces para que salgan a golpear y a reprimir. Ponlos a ellos a trabajar y a cargar un poco de jamón, de pollo, de arroz, de jugos, de alimentos, de vegetales, de medicina, para que lo lleven allí para esa prisión. Tenemos 30 personas que pueden morir ahora mismo allí.
Entonces, haz eso, Miguel Díaz-Canel, y no salgas haciendo tanta propaganda al descaro, ante la cara de nosotros, a los que tú llamas sinvergüenza, y estás esperando el dinero de nosotros. Quiero que cada persona esté atento a poder denunciar lo que está sucediendo ahora mismo en esa prisión de Melena del Sur, donde hay un brote de tuberculosis, donde ahora mismo hay 30 presos, entre presos políticos y presos comunes que tienen tuberculosis, y hay otro grupo de presos que está apartado con la sospecha de que también puedan ya estar contagiados, y el resto de presos que quedan allí también. Hay como 1000 y pico de presos en total en esa prisión, no todos presos políticos, entre presos comunes. Ahí también está Stanilolo. Stanilolo siempre te manda un mensaje por acá: represor, abusador, maltratador. ¿Por qué no haces algo? Porque tomando cerveza ustedes no resuelven nada. Ustedes sabrán mucho de nosotros, como mismo están queriendo hacer con Efrén Pulgarón, yéndole ahí a vigilarlo y a tirarle fotos a su casa, a él, a su hija y a todos los demás. Pero nosotros sabemos muchísimo de ustedes. Y hay muchísimos represores de esto que están en las cárceles, que no se dan cuenta, que nosotros sabemos hasta el lugar por donde caminan. ¿Entiendes? Pero hay una diferencia. A nosotros nos llaman terroristas. Y nosotros realmente no somos los que queremos matar. Porque recientemente ahora, cuando estuvo Cuba en apagón, mis hermanos, al descaro, salió Miguel Díaz-Canel una vez más a convocar al pueblo contra el pueblo. Eso quiere decir que Miguel Díaz-Canel no aprendió la lección de lo que él hizo aquel 11J del 2021, mis hermanos. Descaradamente, una vez más, se proyectó Miguel Díaz-Canel a querer convocar a un pueblo contra otro pueblo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitirle todo esto? A que venga incluso cuando dio ese discurso mencionando las tiendas de divisas, hasta se trabó cuando estaba hablando, porque es que ya no sabe ni lo que va a decir, porque es un mentiroso. Él está así, como el Pinocho, y anda con su Pepe Grillo, que es Raúl Castro también. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que levantar la moral. Tenemos que levantar la moral y la dignidad. Porque saben una cosa, si hay presos políticos capaces de ponerse en una huelga de hambre, entonces también tiene que existir del lado de nosotros el poder hacerlo también, el poder apretar las cosas de otra manera. Para este 10 de enero, apoyen todo el tiempo a María Corina y a Mundo González y al pueblo venezolano para lograr la libertad, para derrocar a la dictadura de Maduro, y que sean los venezolanos libres con el derecho que tienen a esa libertad que perdieron, esa libertad que les robaron gracias al comunismo de Cuba, el comunismo que Raúl Castro y Fidel Castro llevaron a Venezuela y a todos los países como Bolivia, Nicaragua, Honduras y los países que están sufriendo. Nosotros como cubanos tenemos un deber con la patria, sí, la patria, pero tenemos un deber con cada hermano nuestro que no solamente el 11 de julio salió a luchar, con nuestros hermanos que llevan 20 y 30 y pico de años allí encerrados. Y en ese tiempo hasta yo como cubana me avergüenzo cuando me digo, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, y hoy por hoy digo, Dios mío, ¿cómo yo no pude saber estas cosas? Yo no lo sabía, pero ya lo sé, y lo siento. Pero si usted está aquí, ya usted lo sabe. Y si usted lo sabe, como dice la Biblia, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Si tú no conoces, tú puedes cometer errores, tú puedes ser injusto, si tú no conoces. Y Dios te lo va a perdonar, ¿sabes por qué? Porque eres un heredero en Cristo que no sabe nada. Y al final eres esclavo, porque al no saberlo puedes cometer errores. Pero lo siento mucho. Hoy, no. Hoy tú me escuchaste, ¿verdad? Ya hoy tú no eres más esclavo para esto. Hoy tú conoces una verdad. Y si tú lo haces diferente, entonces ten temor de Dios. Porque en tu propia vida vas a ver entonces manifestado el no darte cuenta de que no te estás identificando con uno de tus hermanos. Y la palabra de Dios pide y exige que ames a tu prójimo como a ti mismo. Como cubanos tenemos un deber. Que no nos podamos entender en muchas cosas, es verdad, pero siempre vamos a tener un punto de encuentro, ese que les dije, nuestros sentimientos entre cubanos, que al final nos van a unir a todos, nos jalemos por los pelos, nos digamos 4 cosas, lo que venga, todos nos vamos a unir siempre, porque al final lo reconocemos, el enemigo es la dictadura y los cómplices de la dictadura, que solamente tratan de dividirnos y de destruirnos. Canel, te vuelvo a mandar de nuevo a las cárceles, Canel. Canel, vete allí a la cárcel de Melena del Sur. Tienes ahí un brote de tuberculosis. 30 presos allí con tuberculosis. 30 presos allí. ¿Sabes que tienes 1000?
¿Quieres que se llene de tuberculosis? ¿Quieres que también salga al pueblo de Melena del Sur? ¿Quieres que se expanda? ¿Tú quieres que esto siga? ¿En qué quieres que se convierta? ¿Por dónde viene este camino ahora? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿O cuál es el experimento? Porque me voy a ir más lejos, Canel. ¿Cuál es el experimento con el pueblo cubano, con tus relaciones con Putin, con tus relaciones con China? ¿Cuál es el experimento con el pueblo cubano? Mis hermanos, lo siento. Yo tengo muchas cosas en mi cabeza que a veces quiero callar para que las personas, pero las tengo que decir. ¿Cuál es el experimento?